que no debemos de perdernos. Entonces, empezábamos a revisar, bueno, casi ya habíamos terminado de revisar lo que corresponde a filtración glomerular. Y decíamos, déjenme abrir la puerta. Digo, no voy a repetir todo, nada más aquí, déjenme lo más importante, el ultrafiltrado, la cantidad de sangre que reciben los riñones en porcentaje, es decir, que corresponde al gasto cardíaco o volumen minuto, el plasma que se filtra durante todo el día, 60 veces hasta por día. Dábamos un ejemplo de la cantidad de plasma que filtra un perro de 40 kilos durante un día, del cual del total filtra 120 litros por día, reabsorbe 119 y produce, bueno, el resultado final, que es la producción de orina, es de 1 litro, ¿no? Luego empezamos a conceptualizar respecto de la tasa de filtración glomerular y de esta, que es un indicador muy importante de la capacidad de filtración de las nefronas. Decíamos que esta tasa de filtración glomerular depende de estos factores principalmente. El primero, la presión neta de filtración, que es el que estábamos trabajando, pero también el viernes nos adelantamos a explicar, déjenme abrir la puerta. Hablábamos un poquito respecto de la permeabilidad de la superficie de filtración, ¿verdad? Decíamos que respecto de la superficie de filtración, hablando en términos sobre todo cuantitativos, si se perdían nefronas, si se iban perdiendo nefronas a lo largo de toda la vida o durante la vida, algún proceso de enfermedad que provocara destrucción importante o destrucción masiva de nefronas. Obviamente, al perderse, déjenme abrir la puerta otra vez, al irse perdiendo nefronas y por lo tanto su componente glomerular, pues esto iba a provocar finalmente que disminuyera cuantitativamente la superficie de filtración, ¿verdad? Si extendiéramos así en una superficie y midiéramos en metros cuadrados esa superficie de filtración, sería una superficie enorme, ¿verdad? Si extendiéramos todos las nefronas, ¿verdad? Todos los glomérulos, es decir, los 800,000 glomérulos de un perro, si extendiéramos así en una superficie, sería, pues digo, no sé cuántos metros cuadrados, pero si se van perdiendo nefronas, pues esos metros cuadrados de superficie de filtración se van perdiendo. Y obviamente disminuye la tasa de filtración glomerular y por lo tanto la capacidad de concentración de orina o de producción de orina por parte de los riñones. Y lo mismo, digo, cuando se altera la permeabilidad de la barrera de filtración. Aquí hablamos más de situaciones de tipo cualitativas más que cuantitativas. Es decir, en tanto la superficie de filtración se refiere a cantidad, a número, a metros de superficie de filtración, aquí se refiere a que esos, probablemente, aunque estén presentes el 100% de los nefrones y por lo tanto de sus glomérulos y por lo tanto de su barrera de filtración, ajá. Si existe algún factor que esté alterando esta permeabilidad, esta capacidad de filtración, déjenme abrir la puerta porque siguen llegando. Listo. Pues la tasa de filtración glomerular pues, va a disminuir. ¿Alguien podría dar algún ejemplo de alguna situación que recuerden patológica que pueda hacer que disminuya la permeabilidad de la barrera? María Fernanda Romero, ¿recordarás alguna situación? O algo que tú consideres a nivel local, a nivel de las nefronas, que afecte, pueda afectar esta capacidad de filtración. Déjenme, espérenme, déjenme abrir la puerta. Ahí está.
Katia Cervantes, ¿alguna situación que consideres? Denme un segundito. Ya, perdón, es que se me había escapado mi perra y ya regresó. No, profe, no recuerdo. No sé, un ejemplo puede ser la hidronefrosis. Ok, puede ser sí. O sea, una situación como esa, un daño renal de origen postrenal, por supuesto que sí, va a haber destrucción de nefronas, por lo tanto, pues obviamente de los glomérulos y por lo tanto disminución de la permeabilidad, no digo, no solo de la permeabilidad, sino también pues, de la superficie de filtración en este caso, ¿verdad? El ejemplo típico, pensé que era el ejemplo que alguien me daría. ¿Qué saben del piómetra? Sí se acuerdan que es piómetra, ¿verdad? ¿Qué provoca en los riñones el piómetra? Se supone que es como un flujo, o sea, como que se regresa, ¿no? Y hace como que se eleve la creatinina y la urea, pero... Ok, porque eso es precisamente porque está disminuida la permeabilidad de esta barrera de filtración. Pero concretamente, ¿qué sería lo que provoca esta disminución en la permeabilidad en una perra enferma o afectada por piómetra? Es decir, ¿cuál sería la lesión específica? ¿Alguien recuerda? Es decir, tú estás hablando de que aquí puede haber contaminación e infección retrógrada, es decir, de afuera hacia adentro, de los genitales o del tracto reproductor o el sistema reproductor hacia el tracto urinario. Y de ahí afectar incluso hasta los riñones. Y en los riñones, bueno, obviamente ese daño que provoca esta infección va a alterar la permeabilidad en un principio y posteriormente, si esto empeora, pues va a hacer que disminuya también la superficie de filtración. Vean, digo, estamos tratando de contextualizar esto que es teoría, ¿verdad? A situaciones reales que son bien frecuentes, ¿verdad? El peómetra es un proceso de enfermedad, ustedes lo saben, bastante frecuente en las perras y también lo va haciendo en las gatas. Ajá. Y que esa glomerulonefritis que se produce, que se presenta en una perra con piómetra, va a provocar esta signología que están mencionando, ¿verdad? Digo, y que, bueno, que clínicamente se va a manifestar de muchas maneras, ¿verdad? De tal manera que, bueno, el resultado final llega a ser la insuficiencia renal. Ajá. Pero la lesión que provoca el peómetra es una glomerulonefritis. Ajá. Y que sí altera no solo la permeabilidad de la barrera de filtración, sino también llega a alterar o disminuirse la superficie de filtración. Entonces digo, le estoy dando sentido a esta parte teórica que estamos revisando, es decir, lo que tiene que ver con la tasa de filtración glomerular. Y estos son los dos, el segundo y el tercer factor son los más fáciles de entender. Y el primero es el que hemos estado trabajando empezamos a trabajar el viernes, ¿verdad? Entonces vamos a continuar ahora sí con el primero. Hablábamos de la presión neta de filtración. Bueno, que la tasa de filtración glomerular también depende de la presión neta de filtración y que la presión neta de filtración corresponde a la suma algebraica de las diferentes presiones hidrostáticas y oncóticas que actúan a nivel de los capilares glomerulares, ¿verdad? Es decir, a lo largo de toda la superficie de filtración. Es decir, a lo largo de toda la superficie de los capilares glomerulares, es decir, los que conforman esa bola de estambre, ¿verdad? Ese ovillo glomerular desde el cual va a drenar el ultrafiltrado hacia el espacio de Bowman. ¿Sí? Nada más repito eso para que ubicarnos, ¿no? Aquí está la ecuación que ya habíamos comentado y que, bueno, o sea, la presión neta de filtración puede tanto favorecer como disminuir la filtración por diferentes situaciones que ya comentamos, ¿no?
Digo, y esos factores tienen que ver con todo esto, ¿verdad? Que es en lo que estábamos, que tenía que ver directamente, como ya dijeron, con los dos palabras que les dije que íbamos a estar repitiendo, la normovolemia y la normotensión. Ajá, y que todo tiene que ver, pues, no solo con el óptimo o adecuado funcionamiento del sistema cardiovascular, sino al mismo tiempo de ciertos mecanismos de autorregulación, que bueno, finalmente van a tener que ver con lo mismo, ¿verdad? Estos mecanismos de autorregulación, que se suelen conocer como de autorregulación miogénica, tienen dos diferentes orígenes, un origen neurológico o nervioso y otro origen hormonal. Es en la parte que ya estábamos revisando. El control nervioso, bueno, pues tiene que ver directamente con el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, la mayoría de las veces con su porción simpática. Ajá. Y bueno, el resultado final de la participación o de este control nervioso, pues va a ser el mantenimiento de la volemia y la regulación de la presión sanguínea. Dicho de otro modo, normovolemia y normotensión, ¿verdad? Para que no nos confundamos. Y lo veíamos aquí un poquito, ¿verdad? Aquí en resumen, en este diagrama, el control nervioso. Poníamos como ejemplo de estímulo, déjenme abrir la puerta. Poníamos como ejemplo de estímulo una situación de hipovolemia, por la razón que quieran, por deshidratación, por una hemorragia, por el uso de fármacos, por sobreestimulación vagal cuando se manipulan de manera poco gentil las vísceras durante una cirugía, en fin, lo que quieran. Entonces, la hipovolemia, bueno, es el estímulo, ¿verdad? Que va a ser el mensaje que va a llegar directamente al sistema nervioso, luego central, al sistema nervioso autónomo, al simpático en este caso. El simpático manda el mensaje, como ya dijimos, a las glándulas suprarrenales. Ay, déjenme abrir otra vez, que siguen llegando. Las suprarrenales se encargan de emitir estas hormonas, es decir, concretamente la adrenalina, para provocar esta vasoconstricción. ¿Esto qué va a hacer? Disminuir la perfusión renal y de ahí disminuye la tasa de filtración glomerular. ¿Para qué? Pues para que se retengan solutos, pero también agua. Y de esa manera se contrarreste esta hipovolemia. Ajá. Y se recupere la presión a nivel sistémico. Es decir, esto sucede para pues, que el paciente pues, no muera, ¿verdad? Para que siga manteniéndose la homeostasis. Sin embargo, es obvio que si nosotros estamos observando que disminuye la perfusión renal, como yo lo dije un poquito a manera de analogía, los riñones son los héroes anónimos que de momento se están sacrificando. Si en tanto no se solucione o se elimine este estímulo, sí, el propio organismo está tratando de contrarrestarlo, pero le tenemos que ayudar. Y si no le ayudamos con terapia de líquidos, con fármacos cardiotónicos, evitando una manipulación poco gentil de vísceras o de tejidos, no sé, controlando una hemorragia activa. Entonces, pues, por más que responda el organismo de esta manera, tarde o temprano se va a cansar y va a dar de sí. Ajá. Entonces, repito, las catecolaminas provocan esto a nivel renal, pero a nivel sistémico hacen que disminuya la excreción de sodio y agua y por lo tanto se incrementa la volemia. Y esto contrarresta pues la hipovolemia. Ajá. Posteriormente, bueno, se va por los mecanismos de compensación, esto se tiende a equilibrar y se va poco a poco, en tanto se evite este estímulo, poco a poco se va incrementando la presión intraglomerular y bueno, se va recuperando poco a poco también la tasa de filtración glomerular. Los riñones vuelven a filtrar. Eso, en tanto, repito, se contrarreste, le ayudemos también al organismo, al sujeto, a contrarrestar este estímulo nocivo, ¿sale? Bueno, pero también, aparte del control nervioso, también tenemos un control hormonal, en donde ya participan otras hormonas o sistemas hormonales como son el sistema renina-angiotensina-aldosterona y algunas prostaglandinas. Ajá. Ok.
Entonces, respecto del sistema renina-angiotensina, también, bueno, aquí más aldosterona, llegado el momento, participa de esta manera a través de sus varoreceptores, que son ya lo comentábamos la semana pasada, son las células granulares, y a través de sus osmoreceptores, que son concretamente células de la mácula densa, que se van a encargar de controlar la concentración o el flujo de ciertos analitos como es el sodio y el cloro, ¿va? Entonces, respecto al sistema renina-angiotensina, ¿cuáles son los estímulos para que se active este sistema? Bueno, uno es la disminución en la presión sanguínea, un poquito el ejemplo que hemos estado poniendo, la hipotensión o la hipovolemia, o ambos al mismo tiempo, hipovolemia e hipotensión. Pero también otro estímulo que hace que el sistema renina-angiotensina se active es el incremento en la osmolaridad tubular. Y otro estímulo para que se desencadene este sistema es la disminución en la concentración propiamente de la angiotensina. Entonces, cualquiera de estos estímulos, ¿qué va a hacer? Van a provocar que se empiece a liberar renina. ¿Qué va a hacer la renina? Bueno, va a convertir el angiotensinógeno hepático circulante en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 casi no tiene los efectos deseables, y por lo tanto tiene que sufrir otra transformación, la cual se va a llevar a cabo a través de la ECA, o de la participación de la ECA, es decir, la enzima convertidora de angiotensina, que se produce en los pulmones. Esta ECA, o enzima convertidora de angiotensina, va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿ok? Entonces, así es como se activa este sistema renina-angiotensina. Entonces, ¿qué va a hacer la angiotensina? La angiotensina 2, concretamente, va a provocar vasoconstricción arteriolar, y con esto va a disminuir otra vez el flujo sanguíneo renal o la perfusión renal, y junto con esto, disminución de la tasa de filtración glomerular, y disminución en la excreción o eliminación de sodio y de cloro. Junto con esto, bueno, también la angiotensina 2 provoca contracción de las células del mesangio. Esto, por lo tanto, provoca disminución en la superficie de filtración, y con esto se contribuye a disminuir todavía más la tasa de filtración glomerular. ¿Cuál va a ser el resultado de todo esto? El incremento en la volemia. Es decir, lo que va a hacer el sistema renina-angiotensina es disminuir la eliminación de solutos, cloro y sodio. Es decir, estos se van a retener, y al retenerse estos solutos, pues se va a retener agua, ¿verdad? Es decir, es un efecto osmótico, como ustedes lo pueden entender, ¿sale? Las prostaglandinas van a tener un efecto, diría yo, antagonista al del sistema renina-angiotensina. Las prostaglandinas que participan es la E2 y la I2. ¿Que dónde dijimos que se producían estas prostaglandinas? Itzel Núñez. Katia Dávila. Laura Martínez. María Fernanda Romero. Sixtos. Eduardo Tello. ¿Sí me están escuchando? Sí, no, se escucha. Es en la mácula densa, ¿no? No. ¿No? Casi, por ahí andas. Son un grupo celular que se ubican en el centro del ovillo glomerular. ¿Se acuerdan? Fueron las primeras que mencionamos. Y que sí forman parte del aparato yuxtaglomerular, igual que la mácula densa. Las células del mesangio. Digo, es un dato, si quieren verlo como teórico, ¿no? Pero bueno, la importancia que le dábamos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la anatomía microscópica de la nefrona,
es que si se van perdiendo nefronas, como ya lo hemos estado mencionando, y que se pierden con mucha facilidad, ajá, pues se pierden, digo, obviamente pues, todos los grupos celulares, pero bueno, las células del mesangio que son productoras de estas prostaglandinas, que van a servir para antagonizar, o como dice aquí, regular los efectos de la angiotensina 2, es decir, del sistema de renina-angiotensina. Si se han perdido estas, digo, si no se producen estas prostaglandinas, el sujeto, el paciente va a sufrir de crisis hipertensivas bastante severas, que muy fácilmente lo pueden conducir, bueno, en el caso de los seres humanos, a infartos agudos al miocardio con mucha facilidad, o a accidentes cerebrovasculares también en el ser humano, que son son bastante frecuentes. Por eso es que a la hipertensión, a las crisis hipertensivas, se les suele nombrar la muerte silenciosa. Porque fíjense, de pronto, como ya lo comenté desde la semana pasada, a lo mejor alguien que muere por un infarto agudo al miocardio, el problema primario probablemente no estaba en el corazón, no estaba en el sistema cardiovascular. Probablemente el paciente ya venía sufriendo de un problema renal, una insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Porque había perdido muchas nefronas y perdía esta capacidad o estas capacidades, y de pronto no hubo cómo responder ante estímulos nocivos. ¿Ok? Entonces, por eso la importancia pues de recordar estos datos, ¿no? Aunque parecen teóricos, pero vean cómo se van conectando unos con otros. Entonces, bueno, las prostaglandinas E2 y I2 concretamente contribuyen de algún modo a antagonizar, pero sobre todo a regular los efectos excesivos, no diría yo adversos, pero sí excesivos del sistema renina-angiotensina, o concretamente de la angiotensina 2. ¿Cómo lo hacen? Provocando esta situación, es decir, en tanto el sistema renina-angiotensina provoca vasoconstricción, las prostaglandinas van a provocar este efecto contrario, ¿no? Vasodilatación. En tanto el sistema renina-angiotensina los estímulos neurológicos provocan vasoconstricción, ajá, estas prostaglandinas provocan otra vez el efecto contrario. Al producir vasoconstricción, van a incrementar el flujo sanguíneo renal, es decir, la perfusión renal, y la tasa de filtración glomerular. Aquí es donde estamos hablando de esos mecanismos autorreguladores, ¿verdad? Los primeros disminuyen el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular, y estos contribuyen a incrementarlos. Entonces llega un momento en que se recupera el balance, el equilibrio, ¿verdad? La homeostasis. Y esa es la maravilla, ¿verdad? De los riñones, bueno, de todos, muchos órganos de nuestro cuerpo, muchos sistemas orgánicos de nuestros pacientes, ¿verdad? La verdad que somos una maravilla, cómo es que funcionamos, cómo es que funcionan los sistemas orgánicos de nuestros pacientes. Bueno, aquí hacemos un resumen de todo lo que hemos dicho hasta ahorita. Vean, volvemos al estímulo de siempre. Cualquier situación que provoque hipotensión, hipovolemia o hipotensión. Ajá. Que puede ser, como dice aquí, ya lo hemos puesto también como ejemplo concreto, hemorragia, deshidratación, sobreestimulación vagal, en fin. Entonces, el estímulo que desencadena una disminución en la perfusión renal o en el flujo sanguíneo renal. Ajá. Ese estímulo que va a desencadenar todo esto. Va a hacer que se active el sistema renina-angiotensina, incluso aquí todavía no mencionamos aldosterona, nótese, llegamos hasta angiotensina 2. Se activa este sistema y se liberan catecolaminas. Ajá. Estos dos mecanismos se van a desencadenar. ¿Para qué? Para producir esto, vasoconstricción. Y al producir esa vasoconstricción, disminuye el flujo sanguíneo renal y disminuye la tasa de filtración glomerular. ¿Y cuál va a ser el resultado final? Pues retención de agua y de solutos, de sodio y cloro principalmente, y por lo tanto incremento de la volemia. ¿Sale? Entonces, pero cuando llegamos aquí, es decir, cuando a la vasoconstricción, y esta vasoconstricción ya está siendo excesiva,
o se ha prolongado por mucho tiempo y empieza a haber ya daño renal, ya permanente, grave, ajá, entonces se desencadenan estos mecanismos antagonistas. Es decir, a partir de las células del mesangio, se empiezan a producir y a liberar prostaglandinas. Que estas prostaglandinas, lo acabamos de decir, van a antagonizar o a contrarrestar los efectos que empiezan a ser adversos o excesivos por parte de estos dos mecanismos, el sistema renina y las catecolaminas. Y entonces esta vasoconstricción, por efecto de las prostaglandinas, empieza a disminuir y bueno, vamos a empezar a ver vasodilatación a nivel renal. Y esta vasodilatación a nivel renal incrementa la perfusión renal, es decir, el flujo sanguíneo renal, por lo tanto la tasa de filtración glomerular, y se recupera o se mantiene la función renal. Otra vez, es ahí como se recupera o se mantiene la homeostasis, ¿verdad? A través de estos mecanismos de autorregulación, que se conocen como autorregulación. Sin embargo, hay situaciones que van a obstruir, van a bloquear o pueden llegar a anular estos mecanismos. Y hay situaciones como esta, ¿verdad? Les pongo este ejemplo, porque digo, y ya lo habíamos mencionado en algún momento, son situaciones que nosotros podemos provocar. Es decir, que vamos a hacer que el organismo, que estos mecanismos de autorregulación no se presenten. Pues. Entonces, algunas condiciones como la anestesia, pueden disminuir o anular estos mecanismos de autorregulación. ¿Y por qué sucede esto? Generalmente es por ignorancia, por negligencia, por descuido, por falta de, pues sí, bueno, de experiencia, y lo dije en primer lugar, por ignorancia, ¿verdad? Ustedes saben, ¿no? Y me remito otra vez, no puedo dejar de hacerlo, a nuestra profesión, a nuestra práctica. Lo he dicho desde el principio, nuestra profesión es una maravilla, es un enorme abanico de posibilidades. Ajá. Y aún dedicándote a una sola posibilidad, por ejemplo, por especie animal, concretamente, aún dedicándote nada más a perros y gatos, es muchísimo, muchísimo lo que tenemos que saber, muchísimo lo que tenemos que aprender. Ajá. Porque ustedes lo han visto, en cualquier consultorio, en cualquier clínica, en cualquier hospital, cualquier veterinario o médico veterinario que atiende de todo. O sea, si yo como cliente me paro en un establecimiento veterinario, wow, yo de pronto pienso que los veterinarios son unos genios, porque igual son cardiólogos, que neumólogos, que gastroenterólogos, que anestesiólogos, que cirujanos, que oftalmólogos, pero también peluqueros y también bañadores y también nutriólogos y también de todo. Digo, es obvio y cualquiera de nosotros lo puede entender que esto no es posible. Ajá. Entonces, si un veterinario hace de todo, incluso anestesia, obviamente que haga anestesia no lo convierte ni en anestesista, ni mucho menos en anestesiólogo. Ajá. ¿Qué quiero decir esto? Que no puede realmente conducir de manera rigurosa, de manera óptima, un procedimiento anestésico quirúrgico. Y entonces es ahí cuando se presentan los problemas. Ay, déjenme ir a callar a mis perritas que están aullando. Denme un segundito, ¿no? Porque no sé si las oyen ustedes, pero a mí sí me distraen. Bien, tus amiguitas, huevo. Ya disculpen, es que estaban aullando muy feo y me estaban distrayendo. Bien, entonces, ay, déjenme cerrar esto. Ay, aquí estamos. Perdí la concentración. Listo. Entonces, díganme
de manera concreta, ¿alguien ha tenido una situación como esta, en donde hayan perdido un paciente durante un procedimiento anestésico? Yo, A ver, sí, adelante, adelante. era una esterilización de una chihuahua de 6 años y le íbamos a retirar también un tumor de la boca. Y Ajá. ya cuando habíamos terminado, nada más estábamos esperando a que despertara, le dio un paro cardíaco y ya. Es decir, de pronto casi pusieron el último punto de sutura, voltearon a ver al perro o voltearon a ver al anestesista si alguien estaba anestesiándolo y este les dijo que ya no, déjenme abrir la puerta, que ya no respiraba y que ya no escuchaba el corazón, seguramente, ¿no? Pues sí, de hecho, traía el oxímetro Ajá. y todavía seguía sonando el corazón, pero el perro ya estaba morado. Entonces no supimos bien qué fue, pero no lo estaba checando bien. ¿Y el oxímetro qué lectura te daba? Digo, ¿normal o anormal? Sí, bueno, era constante el ritmo cardíaco porque nada más, bueno, nosotros solo lo escuchábamos y otra persona lo estaba checando, pero ya no supimos bien qué pasó, ya no nos quiso decir. Sí, bueno, yo puedo lucubrar muchas cosas. Bueno, yo les he dicho, no sé si lo vieron, mi currículum, una de mis especialidades es la anestesiología. Soy anestesiólogo, pues, y es bien fácil deducir muchas de esas cosas. Y porque yo lo vi, yo me encargué del servicio de anestesiología del Hospital de Especialidades durante 10 años. Ahora ya no lo hago porque me dedico a mi otra especialidad. Pero en fin, eh, a veces pasaba, digo, ¿cuánto duró, cuánto tiempo hicieron de cirugía? Más o menos como unos 40 minutos, una hora. No, bueno, yo no sentí que fuera tanto. Ajá, ¿y qué edad tenía el paciente? Tenía 6 años. 6 años, es decir, ni la cirugía fue muy prolongada, ni el paciente, digo, no, estaba en alto riesgo respecto de la edad, que siempre son variables que hay que conocer y hay que manejar. ¿El tumor, no recuerdas qué era? ¿De qué estirpe? Creo que ya después, creo que era un papiloma, porque lo tenía justo en la encía. Ah, bueno, Pero a fuerza se lo quisieron quitar más por estética que por sí. función. Bueno, entonces ya nada más con eso que nos dices ahorita fue una iatrogenia. O sea, no se murió, diría yo que lo mataron. Ajá. Yo pensé que me ibas a decir que pudiese ser un melanoma maligno, y que bueno, los melanomas, aparte de crecer mucho en la boca, es uno de los tumores más frecuentes en la boca de los perros, provocan metástasis pulmonar, y que probablemente la metástasis, bueno, a lo mejor no checaron los pulmones del paciente, ya había metástasis y por eso finalmente falleció. Pero bueno, obviamente, pues él no fue, bueno, ya nos dices que no fue un melanoma, que fue un papiloma, papiloma dijiste, o épuli. No, papiloma. Papiloma, que bueno, esos papilomas ni se tienen que quitar. Son, o sea, solitos se controlan, pues una vez que están dentro de la boca, el paciente los llega a los muerde, los macera mientras están comiendo, pues, y ese es el estímulo suficiente, el estímulo inmunológico suficiente para que el tumor solito se reabsorba. Es decir, es una condición autolimitante, como solemos decir. Y raro en un perro de 6 años de edad. Es un tumor que suele presentarse en cachorros. Ajá. Entonces, bueno, ya desde ahí también el diagnóstico me suena raro, ¿no? En fin. Pero bueno, respecto del manejo anestésico quirúrgico, me dices que si la lectura del oxímetro era normal, me suena raro porque también comentas que tenía mucosas, estaba cianótico, ¿no? ¿Veías moradas las mucosas? Sí, ya no supe realmente qué pasó muy bien, porque, o sea, nosotros seguíamos escuchando el oxímetro, Ah, seguía el ritmo cardíaco,
y ya después de la nada dejó de sonar y ya cuando lo vimos ya estaba morado, pero había una persona cuidando al perro, entonces realmente yo no supe muy bien qué pasó. Ok, dos cosas, o sea, bueno, importantes que probablemente sí, de esas sí te diste cuenta. ¿Estaba intubado el paciente? Es decir, ¿tenía un tubo endotraqueal? No, ah, no, ya No. ya se lo habían quitado. Ah, pero sí, sí se lo colocaron Sí, en durante la... toda la cirugía sí lo tuvo. Ajá. ¿Estaba canalizado? Es decir, le colocaron un catéter, una enoclisis y un suero. Sí, Ok, bueno, eso también es, por lo menos eso estuvo muy bien, porque cualquier paciente quirúrgico, aunque se le vaya a realizar un procedimiento, se tiene que canalizar y se tiene que intubar. Eso lo debe hacer lo hace un médico, ¿no? Si no lo hacemos, que a veces yo de verdad por las prisas o por alguna razón no lo he hecho, pero bueno, siendo estricto lo tenemos que hacer siempre. Un paciente anestesiado se tiene que intubar y se tiene que canalizar siempre, 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 por mayor seguridad del paciente, por mayor tranquilidad de nosotros. Ajá, si ya tienes algo de experiencia, bueno, eso te ayuda, pero bueno, en medicina uno nunca sabe, uno nunca está seguro de las contingencias que se pueden llegar a presentar. Bueno, la situación aquí, digo, a lo que voy es que si de pronto falleció el paciente y hacia el final de la cirugía, pudo haber ido sucediendo esto, lo voy a canalizar, a orientar directo hacia lo que estamos hablando. Pueden ser otras situaciones, pero yo voy a canalizarlo hacia esto que estamos ahorita presentando, ¿no? Aquí, vean lo que dice aquí abajo. Si la presión sanguínea se encuentra por debajo de 70 milímetros de mercurio, la autorregulación se pierde. Ajá. ¿De qué estoy hablando? De estos mecanismos de autorregulación que hemos estado discutiendo. Ajá. ¿Y qué decíamos la clase pasada? Ajá. Que bueno, pues la presión mínima, la presión sanguínea, la presión arterial mínima, debe de ser de entre 80 a 120 milímetros de mercurio. Ajá. Todavía aquí damos un espacio de hasta 70, ¿verdad? Ni siquiera 80. Ajá. Entonces, aquí, el hecho es que si llegamos hasta este punto, 70 o menos milímetros de mercurio de presión sanguínea, esto se va a perder. Ajá. Entonces, y el organismo no va, los riñones no van a responder. Y si no responden los riñones, también el sistema cardiovascular empieza a fallar. Ajá. Ustedes escuchaban el corazón. Ajá. Pero probablemente es un corazón que lo siguieron escuchando por algún momento hasta que se detuvo, pero probablemente ese corazón estuvo trabajando de manera intensiva. ¿Por qué? Porque probablemente la presión arterial bajó en algún momento sin que se dieran cuenta. Ajá. Y esa hipotensión, que de pronto ha de haber bajado sin que se dieran cuenta, ajá, además de que bloqueó o hizo que estos mecanismos de autorregulación no respondieran, fue provocando también que el corazón en determinado momento empezara a trabajar más fuerte y más rápido. Ajá. ¿Para qué? Pues para tratar de mantener el gasto cardíaco, el volumen minuto, para contrarrestar esta situación de una probable situación de hipotensión. Ajá. Pero llegó un momento, seguramente ya hacia el final de la cirugía, que el corazón se cansó, ¿verdad? El corazón se cansa igual que cualquier músculo, igual que el músculo estriado. Ah, ustedes corran, a lo mejor ustedes, a la edad de ustedes se echan 5 kilómetros y regresan muertos de risa, ¿verdad? Todavía con mucho gas, con mucho aire. Ajá. Pero a lo mejor, bueno, ya para 10 kilómetros, pues ya te va costando un poquito de trabajo. Ajá. Lo mismo le pasa al corazón. A lo mejor al principio, tratando de contrarrestar una situación de hipotensión, empezó a latir más rápido y más fuerte. Y bueno, a lo mejor quien estaba cuidando al paciente, el anestesista o anestesiólogo, ustedes que había, pues oyó el corazón, dijo, no, pues está vivo por lo menos, ¿no? Pero a lo mejor no se dio cuenta No, de que, sí, y ahí, por ejemplo, pues, ¿qué se hace? Porque, pues, el culpable fue el médico. Entonces, ¿qué se dice al dueño o qué? Obviamente,
pues supongo que echarte la culpa, que sí la tuviste como doctor, pues está difícil, ¿no? Pero pues es un animal de compañía, yo sé, por Sí. ejemplo, es que en caballos justamente también estoy viendo en anestesia ahorita Ajá. y pues a nosotros nos decían que eso que pase para nosotros es como lo peor, ¿no? Porque son animales que a diferencia de un perro gato valen millones, no no de pesos, de dólares o a veces Sí, hasta de sí, euros, sí, ¿no? me ha tocado ver. Entonces dice, esto es culpa tuya y pues en caso de caballos, pues hasta te pueden demandar y tú tienes que pagar un dineral, pero y en perros y gatos, pues fue culpa del doctor, entonces ahí el perro tal vez no vale millones, pero ¿qué se hace? Sí, no, ahí sí es una situación delicada, ¿no? Y por eso en las primeras clases hablábamos justamente de esto, que para ser buen médico requieres de, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Pero entre otras es, digo, obviamente el conocimiento exhaustivo de las ciencias médicas. O sea, tienes que ser médico. Por eso empecé, ahorita que estamos hablando de eso, empecé hablando de cómo es nuestra profesión. Y digo, sí es un enorme abanico de posibilidades, que aprendemos muchísimas cosas, pero no lo podemos saber todo. Es decir, ya en teoría podemos, ustedes ahorita están aprendiendo y aprendiendo muchísimas cosas y van a seguir aprendiendo. Pero ya en la realidad, es decir, ya cuando, lo he dicho varias veces, ingresamos al mundo del trabajo y queremos llevar a la práctica todo, pues no, es muy complicado porque no podemos recordar y saber de todo. Ajá, aún en una sola especie animal. En una especie animal, en perros y gatos, no puedes ser al mismo tiempo, ya lo dije, cardiólogo, neumólogo, anestesiólogo, dentista, oftalmólogo, en fin. Tienes que ir delimitando tu formación y es una de las cosas que les he recomendado, ¿no? Para cuando ya empiecen a trabajar, para hacer bien las cosas. Entonces, entrando a esta cuestión que tú preguntas, cuestiones éticas y legales, híjole, es bien delicado. Sí, igual que, o sea, no importa que sea un perrito, un gatito, chiquitito comparado con un caballo. También hay perros y gatos que valen un dineral. Y aunque no valgan ni 3 pesos, hay personas que para las cuales, digo, a todos nos pasa, ¿no? Su perro vale mucho, digo, si no en dinero, en estima. Y hay personas que se afligen tanto cuando se dan cuenta de que el médico o el veterinario cometió negligencia, que sí los demandan, ¿eh? Varios de mis amigos o compañeros, bueno, gente conocida del medio, ya ha estado demandada o incluso hay algunos que han ido a dar a la cárcel, ¿eh? Ya hace años un amigo, bueno, era un cuate, ¿no? Como solemos decir, de AMBEPE, de nuestra asociación de especialistas. Él era de la mesa directiva de la asociación y de pronto dejó de asistir a las reuniones mensuales. Y ya, pues digo, de pronto por ahí los más cercanos a él ya pues nos fueron comentando que sí, lo habían demandado y que sí, había ido a dar a la cárcel y estuvo en la cárcel 3 años, fíjense. Y ya no me acuerdo si le quitaron o no la cédula profesional, pero bueno, yo no sé si fue suerte para él o no, digo, suena horrible, ¿verdad? Lo que voy a decir, pero poquito tiempo después le dio un infarto y se fue. Pero bueno, les digo, también, aunque sea un perro, un gato, sí y las personas, hay personas que se ponen listas o son muy exigentes y sí nos pueden demandar, de verdad. ¿Eh? O hay otras personas, otro tipo de personas que también son muy mañosas y por alguna razón, aunque no hayas tenido tú la culpa de nada, te andan demandando por nada. Por eso es que no voy a dejar de decirlo casi todas las clases, que hagamos bien las cosas, sigamos aprendiendo y de respecto de su formación, si se van a dedicar a perros y gatos, sí, dedíquense a perros y gatos, hagan la especialidad que nosotros impartimos o que ya imparten muchas universidades, se llama especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos, y aún haciendo esa especialidad, de la cual egresas como si fueses médico general, como los médicos generales que egresan de la Facultad de Medicina. Ajá. Aquí egresamos de la especialidad como médicos, repito, especialistas en medicina y cirugía de perros y gatos, pero no tenemos más que un nivel de médico general. Y si ya quieres ser todavía un mejor médico, te puedes ir especializando en las diferentes especialidades médicas, que ya hay muchas. Ajá. Entonces yo les doy esta recomendación para que una vez que egresen de la licenciatura, no se queden nada más con la licenciatura, vayan en cualquier área, en cualquier especie a la que se vayan a dedicar, vayan delimitando su formación, vayan especializándose en su campo de acción.
Ajá, para que vayan teniendo una o dos áreas de dominio y en eso se desempeñen y les vaya muy bien, ¿no? Como profesionistas. Sí, es bien difícil poder saber de todo. Ahorita a la fecha, bueno, yo también, yo tengo dos especialidades, pero de otras especialidades que también, bueno, enseño un poquito de todo. Aquí en esta materia enseñamos un poquito de todo, pero yo no puedo decir que soy cardiólogo, ni siquiera nefrólogo. Estamos hablando ahorita de nefrología, de urología, pero yo no soy urólogo ni nefrólogo, aunque sé un poquito de esto. Si me llega un paciente con un problema urinario grave, yo inmediatamente lo remito con el doctor, no sé, Joaquín Aguilar o alguno de mis compañeros que sé que son expertos en nefrología, en urología, ¿verdad? Y así en cualquier área, así como ellos me mandan a mí casos de especialidad de mi área, pues así yo los voy mandando con quien sé que va a hacer bien las cosas, ¿sale? Bueno, cerramos ese paréntesis. Entonces, volviendo a esto, entonces, en este caso que nos comentó la compañera y en muchos otros, estas situaciones que nosotros mismos provocamos y es parte de nuestra labor, como son los procedimientos anestésicos, pueden provocar esto, ¿verdad? Es decir, que la anestesia puede provocar que disminuya la presión sanguínea por abajo de 70 milímetros de mercurio, y concretamente en el caso de los riñones, que es de lo que estamos hablando, se pierden esos mecanismos de autorregulación que van a proteger en forma primaria a los riñones, pero en forma secundaria a toda la economía, a todo el organismo, como ya lo hemos estado viendo ahorita con todo esto que hemos revisado, ¿no? Entonces, por eso es bien importante, todo esto que hemos estado revisando hasta ahorita, es bien importante entenderlo, todo esto, aquí se resume de todo lo que acabamos de comentar, para que bueno, con situaciones ya prácticas, concretas, como es esto, la anestesia, no provoquemos que repito, estos mecanismos se vayan a perder. Ok, entonces pasamos a la segunda parte, al segundo proceso que tiene que ver con la formación de orina. Otra vez, la primera es la filtración glomerular y la segunda fase en la formación de orina es la concentración tubular. Obviamente, la primera, la filtración, se da a nivel glomerular, a nivel del componente glomerular de las nefronas, y esta segunda etapa, esta segunda fase, se da a nivel, obviamente, del componente tubular. Es decir, esta segunda etapa o fase de concentración tubular. Ajá. Aquí, bueno, igual que en la anterior, aquí pues nada más hay algunos conceptos que hay que recordar, como el de osmolaridad, concretamente del ultrafiltrado glomerular. Nada más es un dato cualitativo y cuantitativo para que sepan de un poquito de lo que estamos hablando. O sea, esta osmolaridad del ultrafiltrado, es decir, de ese líquido que sale de los microcapilares, del ovillo glomerular, y se filtra hacia el espacio de Bowman, ese líquido, que ya lo habíamos dicho, se conoce como ultrafiltrado, y que es obviamente similar al plasma, tiene esta osmolaridad, es decir, de 280 a 310 miliosmol por kilo. Ajá. Y nada más por compararlo, la osmolaridad final de la orina, vean cómo se incrementa. Obviamente, la orina se va concentrando, digo, el ultrafiltrado va provocando la concentración después a nivel tubular, y finalmente, bueno, la cantidad de solutos presentes en la orina, pues va a ser mayor que la concentración de solutos presentes en el ultrafiltrado. Vean cómo aumenta de 280 hasta 1500, ¿verdad? Nada más es un dato un poquito teórico si quieren, pero es importante recordar. Ok, la concentración tubular, ya lo habíamos dicho también previamente, depende de estos procesos o mecanismos. Primero el de resorción, secreción y excreción, pero también de un sistema que se conoce como medular de contracorriente, y también, igual que la primera fase de filtración glomerular, la concentración tubular también depende de la participación de ciertas hormonas, ¿sale? Ok, entonces, la resorción y secreción, es decir, esta primera parte de la concentración tubular, depende de dos tipos de mecanismos a su vez, mecanismos pasivos y mecanismos activos. Aquí estamos otra vez entrando al terreno de la física, de la fisicoquímica,
Esto pues, lo recordarán de otras asignaturas, ¿no? Los primeros, los mecanismos pasivos son básicamente la difusión simple y la difusión simple facilitada. En tanto que los mecanismos activos son el de transporte activo primario, transporte activo secundario y la pinocitosis. Nada más vamos a conceptualizarlos, no nos vamos a meter mucho en esto, nada más es para que vean todo lo que participa en este proceso de resorción y secreción. Ajá. Entonces aquí tenemos el de difusión simple, nada más vamos a conceptualizarlo. Se refiere al paso de una sustancia a través de una membrana y a favor de un gradiente de concentración por simple movimiento, por movimiento simple. ¿Quién echa mano de este mecanismo? Pues básicamente el agua, o sea, es la que pasa con mayor facilidad. El siguiente mecanismo es el de difusión facilitada. Este se refiere al paso de una sustancia a través de una membrana a favor de un gradiente de concentración y con ayuda o participación de proteínas de membrana, proteínas que se conocen como acarreadoras. ¿Quién echa mano de este mecanismo de difusión facilitada? Pues analitos como la glucosa y algunos aminoácidos, ¿ok? Después el primero de transporte activo primario. Se refiere al paso de una sustancia a través de la membrana en combinación con una proteína acarreadora en contra de un gradiente de concentración. ¿Quién echa mano de este tipo de transporte activo primario? Pues muchos analitos, vuelve a aparecer la glucosa y otros, ¿verdad? Glucosa, sodio, potasio, en fin, todos estos que estamos observando aquí. Vean cómo se van dando estos procesos, ¿verdad? El transporte activo secundario se refiere al paso de dos o más sustancias a través de la membrana y unidas a la misma proteína. Ajá, una en contra de un gradiente de concentración y otra a favor de este. También, ¿quién echa mano de estos? Bueno, algunos analitos echan mano de diferentes tipos de transporte, ya sea primario o secundario. Aquí volvemos a ver al fósforo, algunos aminoácidos y la glucosa, ¿ok? Y por último, pues la pinocitosis, que se refiere al englobamiento y eliminación de algunas partículas que son muy grandes. Proteínas que, bueno, llegan a colarse y están presentes en el ultrafiltrado. De pronto son estas proteínas son algunas inmunoglobulinas, ¿no? Que llegan a pasar hacia el espacio de Bowman. Bueno, respecto del sistema medular de contracorriente, este se va a dar o se va a llevar a cabo a nivel del asa de Henle y a nivel de los tubos colectores medulares. Es un sistema, digo, queriéndolo explicar rigurosamente, es un poco complejo. Ajá. Nada más para que se entienda mejor, con palabras simples, se refiere a esto. Ajá. El sistema medular de contracorriente es aquel que genera y mantiene una concentración alta de solutos, principalmente sodio, cloro y urea, a nivel del intersticio medular. ¿Para qué? Para que se produzca esto, hiperosmolaridad, y para que se incremente la resorción de agua. Ajá. O sea, dicho de otro modo, si se está perdiendo mucha agua, es cuando entra en acción este sistema medular de contracorriente. ¿Qué va a suceder a nivel del asa de Henle y a nivel de los colectores medulares? Se va a ir incrementando la concentración de esos analitos, de estos solutos, el cloro, el sodio y la urea. ¿Qué van a hacer estos solutos? Bueno, retener, atraer agua. Acuérdense qué sucede, eso es dicho en forma simple, eso es el efecto de la osmolaridad. Si se incrementa la concentración de sodios en una solución, ¿qué va a suceder? Pues estos solutos, estos analitos van a retener más agua. Ajá. Y esto va a permitir va a evitar, mejor dicho, que se pierda agua al estarse resorbiendo. Por otro lado, también puede suceder lo contrario. Si se está reteniendo agua, ajá, va a disminuir esta concentración de analitos, de solutos, a nivel del intersticio, a nivel del asa de Henle y de los túbulos colectores, y al disminuir la osmolaridad a este nivel, pues se va a perder más agua. Ajá. Son esos mecanismos
son los que vamos a observar o van a entrar en acción en pacientes en diferentes procesos patológicos también, en situaciones como el de la insuficiencia renal aguda o en insuficiencia renal crónica. En insuficiencia renal aguda se tienden a retener líquidos. ¿Por qué? Porque se están reteniendo solutos. Ajá. En un paciente con insuficiencia renal crónica, aguda, perdón, está incrementada la urea, la creatinina y otros solutos. Y al suceder esto, pues está reteniendo agua. Entonces, clínicamente, ¿qué vamos a ver en este paciente? Una situación de oliguria o de anuria. Es decir, el paciente no está orinando nada o casi nada. A diferencia de un paciente con insuficiencia renal crónica. Ajá. Es un paciente que este mecanismo de sistema medular de contracorriente está afectado, está anulado, está disminuido porque ya hay pocas nefronas. Ajá. Entonces, ¿qué provoca esto? Que haya menor concentración de solutos y, por lo tanto, menor retención o resorción de agua. Y el agua, así como está entrando, el paciente la bebe y así casi como está entrando, está saliendo. Es decir, clínicamente, como vemos esto, en un paciente con insuficiencia renal crónica, se va a manifestar como poliuria, a diferencia de la insuficiencia renal aguda, que vamos a ver oliguria o anuria. ¿Sale? Bueno. Respecto del control hormonal, decíamos que aquí participan estas hormonas. Aquí ya vemos a la aldosterona, acuérdense, se llama renina-angiotensina aldosterona. También participa la hormona antidiurética o vasopresina y participa el factor natriurético atrial y la paratormona. Estas hormonas van a participar en esta segunda fase en la formación o en la producción de orina. Respecto de la aldosterona, esta se produce en la zona glomerular de la corteza adrenal, si se acuerdan. Esta se va a liberar bajo estímulos como el incremento de la angiotensina 2, la hipercaliemia y la hiponatremia. ¿Dónde va a actuar? A nivel de túbulos colectores corticales. ¿Y cuál va a ser su efecto? Pues el de resorción de sodio y agua y la secreción y excreción de potasio. Ese es el efecto de la aldosterona, que se suma a los efectos del sistema renina-angiotensina. Luego tenemos la vasopresina u hormona antidiurética. Esta se produce en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo, se almacena en la hipófisis y se va a liberar bajo estímulos como es la hiperosmolaridad plasmática y la hipovolemia. ¿Ok? ¿Cuál va a ser, dónde va a actuar? A nivel de túbulos colectores. ¿Y cuál va a ser su efecto? Pues resorción de agua, ¿verdad? Esta sí, agua pura casi, agua libre de solutos, ¿sí? También se suma, es otro mecanismo por el cual en situaciones de hipovolemia, de hipotensión, esta hormona pues también va a actuar. Luego tenemos el factor natriurético atrial. Este se produce en los atrios del corazón, obviamente. Se va a liberar por estímulos como son la hipervolemia y la hipernatremia. Estos este factor tiene un efecto, digamos, análogo al de las prostaglandinas, ¿verdad? Es decir, va a contrarrestar los efectos del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Concretamente, va a disminuir, va a actuar disminuyendo la liberación o la producción de aldosterona y por lo tanto esto va a ayudar va a evitar, mejor dicho, que se retenga menos sodio, menos electrolitos y por lo tanto que se elimine agua que se está reteniendo de más. Y lo mismo disminuye la respuesta a la hormona antidiurética, la que acabamos de mencionar. Es decir, actúa, dicho de otro modo, en forma antagonista. Entonces, junto con las prostaglandinas, el factor natriurético atrial
Ajá, va a contrarrestar los efectos del sistema renina-angiotensina y de los efectos provocados por el sistema nervioso autónomo. Vean, otra vez, volvemos a ese balance, ¿verdad? Esa recuperación de la homeostasis, a esos mecanismos de autorregulación que se dan de manera maravillosa en el organismo. Ajá. Y por último, la paratohormona. Esta, ustedes lo saben, se producen las paratiroides, se va a liberar bajo estímulos como la hipocalcemia y la hiperfosfatemia, ¿ok? Va a actuar a nivel de los túbulos contorneados distales y va a producir o a provocar incremento en la resorción de calcio e incremento en la secreción o excreción de fósforo. Acuérdense que la eliminación de fósforo se da casi exclusivamente a través de los riñones. Ajá. Entonces, aquí también lo vamos a ver en insuficiencia renal crónica, bueno, también un poquito en aguda. Ajá. Que cuando no funcionan bien cuando se ha perdido la reserva funcional de los riñones, pues esto se va a modificar mucho. Y se va a estar, en lugar de estarse eliminando el fósforo, se va a estar reteniendo y esto va a causar severos trastornos, ¿no? Esto, digo, obviamente tiene que ver también con el calcio y con la paratormona. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí queda claro? ¿Hay alguna duda de esta? Digo, es la parte, acabamos de revisar el referente de lo normal. Ajá, un poquito. Y esto es solo un muy breve repaso de lo que tiene que ver con la anatomía macroscópica, microscópica y anatomía funcional de los riñones. Ajá. Entonces, esto lo debemos de tener presente, esto y mucho más. Ojalá, les recomiendo pues que, que si tienen tiempo, pues profundicen un poquito más o mucho más, según el caso, en todo esto que acabamos de revisar, ¿no? Porque sí es fundamental, como les dije, si entendemos bien todo esto, lo integramos bien, ya ahora que pasemos a cardio y a respiratorio, pues ya vamos a entender de manera más fácil y más rápido muchas cosas, algunas cosas que vamos a revisar en estos sistemas orgánicos. Déjenme abrir otra presentación. ¿Sí se ve? No No, está Doc. compartiendo pantalla, Doc. Entonces déjenme ver, porque no abrí bien. Ay, ahora no sé qué hacer, ya no sé qué hice. ¿Qué hice? Espérenme, ya no puedo. Sí están ahí, ¿verdad? Sí, Doc. Sí, Ay, qué doctor. bueno. Pensé que había cerrado la sesión. Ahora déjenme buscar mi presentación porque yo no sé qué hice, que ya la perdí. Creo que la cerré. A ver, aquí está. A ver. ¿Ahora sí se ve?
Sí, ya se me lo... Ah, excelente. Ok. Bueno, vamos a empezar con la... Acabamos de revisar un poquito del referente de lo normal, ahora vamos a entrar al referente de lo anormal. Hablar de la parte de las condiciones que afectan al sistema urinario. Y como les dije desde el principio de este tema, lo vamos a orientar básicamente hacia la insuficiencia renal tanto aguda como crónica. Y lo orientamos de esta manera, porque ya lo dijimos también, las insuficiencias son el resultado final de cualquier proceso de enfermedad o cualquier alteración o lesión que afecte al sistema urinario. En ese sentido, bueno, también aquí vamos a hacer una introducción respecto de la parte de lo anormal que tenemos que conocer del sistema urinario. Entonces, al igual que cuando queremos diagnosticar cualquier proceso de enfermedad, cualquier situación anormal en cualquier sistema orgánico, pues entre muchas otras cosas nos vamos a basar en los signos clínicos. Y de estos signos clínicos, igual que bueno, mucho de lo que hemos discutido y vamos a seguir discutiendo, pues los tenemos que organizar, ¿verdad? Para que sea más fácil su análisis, su revisión. Y para mí, pues es una forma sencilla de organizar la información que también vamos obteniendo a partir de nuestros pacientes, es separar los signos por en dos categorías, en signos clínicos específicos y signos clínicos inespecíficos. En ese sentido, bueno, cuando estamos evaluando un paciente, cualquier paciente, y vamos obteniendo la información, desde ese momento, pues vamos haciendo esta diferenciación, esta categorización. Y en ese sentido, bueno, si encontramos, por ejemplo, un paciente que presenta una condición de oliguria o de anuria, inmediatamente ¿en qué nos hace pensar? Digo, ¿en qué problema nos pudiese hacer pensar? ¿Por sistemas orgánicos? ¿Brian? Doctor, Sí. es que me sacó ahorita Zoom, entonces ya me perdí, ya no escuché qué estaba preguntando. A ver, otra vez. Para poder organizar mejor la información una vez que la vamos obteniendo, es decir, nuestra base de datos, pues a eso me estoy refiriendo, pues una forma más fácil de ir bueno, entendiéndola, comprendiéndola y relacionando, es separándola, ¿verdad? Clasificándola. Y digo, es otra recomendación que yo les doy. A mí me gusta separar los signos clínicos en específicos y signos clínicos, signos clínicos específicos y los inespecíficos. Aquí obviamente en la columna de la izquierda, yo estoy señalando algunos signos clínicos específicos, o que bueno, dicho de otro modo, son signos que vamos a ver con mucha frecuencia en problemas que esté sufriendo el sistema urinario, como dice aquí arriba. Ajá. Entonces, bueno, yo como sea, ya les respondí la pregunta que les estaba haciendo, ¿verdad? Si a mí me llega un paciente con oliguria, ¿qué es oliguria? Para que nos entendamos. ¿Que tiene dificultad para orinar? No, eso es disuria. Poco orina, ¿no? Ah, ¿que orina poco? Ok, y lo comentábamos en algún momento. Sí, generalmente el dueño, el propietario, de manera subjetiva, si yo le pregunto cómo orina o cuánto orina su perro, me va a decir, no, pues orina poquito. Ah, caray, pero bueno, ¿qué tanto es poquito, no? Y se acuerdan que hablábamos de ser objetivos. O sea, la información que nos da el propietario es subjetiva. Él me dice, orina poquito. Pero bueno, en un primer momento yo interpreto, como médico, como clínico,
que el paciente puede estar presentando oliguria. Ajá. Pero yo no puedo estar seguro de que mi paciente tiene oliguria hasta que haga objetivo ese dato. ¿Y cómo voy a hacer objetivo ese dato? En primer lugar, conociendo el referente de lo normal. Y en segundo lugar, midiendo la producción de orina. ¿Se acuerdan cuál es el referente de lo normal? Es decir, ¿cuál es la producción normal de orina de un perro? Ya lo habíamos dicho en algún momento. 1 litro al día. No. Ese para el que vimos que, y no es 1 litro, bueno, puede ser en 1 litro en un perro de 40 kilos aproximadamente. Ajá. Pero de manera más precisa. 4 mililitros por kilo por hora, ¿no? Ok. O 1 o 2 mililitros también. No me acuerdo Bueno, que- 4 ya es el doble de lo normal. Es que nos había dicho que en un perro de 40 kilos excretaba 1 litro al día. Sí, pero para saber exactamente la producción normal de orina de cualquier perro, de cualquier peso, pues tenemos que tener el dato específico y hacer el cálculo específico para cada perro. Y para esto, el referente de lo normal es de 1 a 2 mililitros por kilo, por hora. O sea, teniendo ese dato, tú puedes calcular la cantidad de orina que produce un perro de 1 kilo, de 10 kilos, de 50 kilos, de 30 kilos, en fin. Y ok, entonces teniendo ese referente de la producción, no, si a ti te llega si este perro del que estamos hablando es un perro de 5 kilos, se me ocurre, y tú sabes que aunque te diga el dueño que produce, que orina poquito, bueno, obviamente tú tienes que, para estar seguro de ese dato, tienes que medir la producción. Y el resultado que obtengas al medir la producción de orina de este perro lo comparas con la producción normal, de 1 a 2 mililitros por kilo por hora. Y si hay coincidencia, bueno, pues dices, es normal. Pero si no hay coincidencia del resultado con el dato que te da la señora, bueno, el dato subjetivo de que orina poquito, pues igual algo está sucediendo, ¿no? Entonces, otra vez, para poder interpretar cualquiera de estos signos clínicos que son específicos de un problema, generalmente de problemas del sistema urinario, pues debes de tener en mente el referente de lo normal. Obviamente, bueno, me adelanto un poquito, me paso a la columna de los signos inespecíficos y vemos aquí el primero, poliuria, polidipsia. También puede suceder lo contrario, que el propietario le preguntas cómo orina o cuánto orina su perro y él te va a decir, no, orina mucho, deja un charcote, ¿no? Caray, pero bueno, otra vez lo mismo. Si ese charco es normal, ¿cómo lo podemos saber? ¿O es excesivo? ¿Cómo lo podemos saber? Pues otra vez, midiendo la producción de orina. Para estar seguros de que si el paciente está orinando mucho, está orinando más de lo normal. Entonces, podemos estar seguros que el paciente está presentando una situación de poliuria. Bueno, en este caso lo juntamos con polidipsia. Pero bueno, aquí lo importante es que sepan a qué nos referimos con cada uno de estos signos clínicos, que los sepan interpretar y que también los sepan medir. Porque bueno, aquí juntamos oliguria con anuria. ¿Anuria qué quiere decir? Que no orina. Que aparentemente no orinan, que no producen orina. Pero bueno, anuria no siempre quiere decir cero absoluto. Anuria quiere decir una producción de orina menor a 0.5 mililitros por kilo por hora. Desde ahí, si tú mides la producción de orina y compruebas que tu paciente está produciendo 0.5 mililitros por kilo, menos de 0.5 mililitros por kilo por hora, ya desde ahí consideras que el paciente presenta anuria. No tienes que esperar a que presente un cero absoluto, ¿sale? Entonces, esto es importante, ¿no? Si los van a considerar como referentes, como signos específicos de un problema urinario, pues deben de saber qué quieren decir y deben de saber interpretarlos y no quedarse con el dato subjetivo que les esté dando su cliente, ¿verdad? El dueño de su paciente.
Ajá. Porque sí, alguien le dice el dueño, sí, orina poquito, y con eso se queda y ya piensa que tiene oliguria, y ya piensa que porque hay oliguria el paciente está en insuficiencia renal aguda, y ya le empiezan a manejar como un paciente con insuficiencia renal aguda, en fin. Y bueno, se pierde también mucha información y se cometen errores. Otro signo específico es la polaquiuria. ¿Qué es polaquiuria? Como la necesidad de estar haciendo, bueno, de orinando muchas veces al día, ¿no? Ok, es Como, como, digo, dicho de manera simple, es como orinan poquitos a cada ratito, ¿no? Para que se entienda. ¿Alguna situación específica que ustedes conozcan en donde este paciente presente polaquiuria? ¿Alguna causa? Enfermedades, ¿cómo se llama? Infecciosas. Ok, puede ser, sí. Puede ser, urolitos, bueno, cálculos. Ok, de manera general, las dos que acaban de mencionar tienen que ver con enfermedades de origen postrenal. Ajá, es la forma en que las podemos generalizar. Y muchas de ellas son de origen obstructivo, pueden ser de origen obstructivo, como es la presencia que de hecho el jueves nos van a hablar de esto, la presencia de piedras o urolitos, ¿verdad? Cualquier situación que esté obstruyendo el flujo o la salida de orina, es una situación que podemos interpretar clínicamente como polaquiuria. Uh-huh. Y hay muchas otras situaciones también, ¿no? Que también pueden provocar este signo clínico, como son los problemas que afectan a la próstata. Uh-huh. O sea, les doy esos ejemplos y son de algunos de los trabajos que nos van a presentar, nada más para que nos vayamos ubicando. Disuria, bueno, ya lo comentamos, que de hecho la polaquiuria es un tipo de disuria. Y bueno, otros signos como mal olor de orina, que pudiese tener que ver con procesos infecciosos, ¿verdad? De las vías urinarias bajas. Y, o sea, aquí los menciono nada más como signos clínicos específicos. Pero hay otros que de pronto nos pueden orientar, pero al mismo tiempo desorientar, y son los signos clínicos inespecíficos. Porque nada más de poliuria, polidipsia, díganme unas 3 o 4 causas. ¿Qué les haría sospechar? Diabetes. Diabetes mellitus, ¿algún otro? Déjenme ver mientras el chat, porque aquí parece que hay un mensaje. Aquí hay alguien, Diana nos había puesto cistitis. Ajá. Sí, la cistitis es un proceso de enfermedad que puede provocar, sí, disuria o incluso polaquiuria. Sí, porque la cistitis puede ser secundaria a la presencia de cálculos urinarios, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, Diana. También cistitis es una enfermedad que se puede manifestar por polaquiuria o por disuria o por mal olor de orina. Fíjense, casi todos estos signos clínicos que estamos mencionando acá. ¿Alguna otra causa de poliuria, polidipsia? Ok. Signo clínico inespecífico, depresión. Fíjense. La depresión, bueno, nada más díganme unas 5,000 probables causas. Es un signo clínico muy, muy inespecífico. Si llega un paciente con la historia de que, bueno, pues está triste, está deprimido, o no quiere comer, ahora está muy apático. Digo, son quejas bien frecuentes, ¿verdad? Y que de pronto, si nos quedamos nada más con esto, es decir, depresión, difícilmente, digo, en un primer momento, a menos que ya tengas mucha experiencia, nos haría pensar que mi paciente tiene un problema urinario, que está afectado su sistema urinario. Pero bueno, como lo hemos comentado desde el primer capítulo, si estos signos, cualquiera de estos, de una vez, que son en realidad muy inespecíficos, ajá, los empezamos a correlacionar con los demás, es decir, con la misma lista de inespecíficos, o los empezamos a correlacionar con los específicos, inmediatamente pues, nos va a hacer pensar en que sí, mi paciente puede estar presentando un problema de su sistema urinario. Ajá. Porque también, bueno, un paciente con un problema en el sistema urinario
aunque es muy en específico también, puede presentar anorexia. Ustedes ahorita mismo me pueden decir como 10,000 causas de anorexia, ajá, o de vómito. Díganme por qué un paciente con un problema urinario pudiese presentar vómito. Puede ser por la uremia. Por la uremia, ¿verdad? De hecho, bueno que lo mencionaste. Casi todos estos signos clínicos inespecíficos que yo les agrupo en esta columna de la derecha tienen que ver con con ese síndrome, con la uremia. Ajá. Porque la retención de ciertos solutos, al ir intoxicando a todo el organismo, va a provocar la presentación de signos clínicos de diferentes sistemas orgánicos. Ajá. Fíjense, en un paciente con uremia puede llegar a presentar convulsiones, temblores o tremores, edema periférico, melena. O sea, si ustedes de pronto el dueño les llega con esta queja de que su perro tiene melena, bueno, díganme qué es melena. Ese es con sangre. Ese es con sangre. ¿Y qué tipo, y cómo está la sangre? Pues ya está digerida, ¿no? Ya Ya está. digerida, correcto. Ajá. Digo, es que son datos, fíjense, de pronto son datos chiquititos, pero que si los conocemos y los sabemos interpretar, inmediatamente podemos ir diagnosticando. Pero si nos llega un paciente nada más con esta historia de melena, bueno, pues lo más probable es que empecemos en un primer momento pensemos que es un problema digestivo, que a lo mejor presenta melena porque tiene úlceras gástricas o tiene úlceras en el esófago o tiene algún tipo de lesión incluso en la mucosa oral y que bueno, esa sangre que está fluyendo a través de esas pequeñas o grandes hemorragias en esos segmentos del tracto digestivo, ya cuando son evacuadas, pues presentan esas características, ¿no? Que parecen, se ve el excremento café, negro, oscuro, en fin. Pero bueno, si correlacionamos esta melena con otros signos inespecíficos también, pero también con los específicos, inmediatamente nos va a hacer pensar que el paciente está en una situación probablemente ya grave de insuficiencia renal. Ajá. La fiebre, los tremores, en fin. Todos esos signos clínicos, pues siempre hay que considerarlos, pero solo los vamos a hacer significativos en tanto los correlacionemos entre ellos y con los demás. Ok, vamos a revisar básicamente como cuadros clínicos renales esto, ¿verdad? Que ya mencionamos. La insuficiencia renal en sus dos presentaciones, aguda y crónica. Ajá, otra vez lo vuelvo a repetir. Suelen ser el resultado final de cualquier proceso de enfermedad o cualquier situación patológica que afecta al sistema urinario, ya sea en forma primaria o en forma secundaria. Ok, para entender bien pues todo esto, pues tenemos que conceptualizar un poquito, ¿verdad? Conocer bien estos términos. Digo, son conceptos y repito, muchos a lo mejor les pueden sonar simplistas o algunos les pueden decir, pues, salen sobrando para entender o comprender todo, pero como les dije desde el principio, mientras más sepamos en todos sentidos, incluso a nivel conceptual, eso va a marcar la diferencia entre ustedes, médicos, médicas veterinarias, futuros médicos y futuras médicas veterinarias, va a marcar la diferencia con los veterinarios a secas, ¿verdad? En ese sentido, bueno, para seguir avanzando, ¿alguien entiende lo que es la función renal total? ¿O la función renal adecuada? No, Doc. ¿O enfermedad? ¿Mandé? Ok, o insuficiencia renal, azotemia, uremia. Azotemia es cuando está elevada la urea, ¿no? Y creatinina. Bueno, Ok, sí, ¿y uremia? es lo de la urea en sangre. ¿Y no es lo mismo entonces que la azotemia? Creo que sí. Parece, ¿verdad? Pero hay una enorme, gigantesca diferencia y ahorita la vamos a ver. Sí, digo, vean, son conceptos que si de pronto no los conocemos bien, no los entendemos bien,
sí nos podemos confundir y se nos va a hacer difícil llegar a un diagnóstico. Entonces, es bien importante, ¿no? Conocer bien esto. La función renal total. Esto, digo, se refiere al funcionamiento correcto de todos los nefrones, del 100% de los nefrones o nefronas. Esta función renal total para algunos investigadores o autores suele resultar utópica, es decir, poco real. Déjenme abrir la puerta. Esta función renal total se va perdiendo o se empieza a perder en las primeras etapas de la vida. ¿Alguien sabe alguna razón de esto? Es decir, que nacemos con 100% de nefrones que van madurando a los 15 días de vida. Ya nuestras nefronas ya están siendo bien eficientes. Pero de pronto, por alguna razón, algunas empiezan a fallar y muchas otras las vamos perdiendo. Nosotros y los perros y los gatos también. ¿Alguna razón que sepan? Igual que muchos grupos celulares y algunos tejidos, o sistemas orgánicos, como son las nefronas, son muy sensibles a los cambios de temperatura, sobre todo hacia arriba. En ese sentido, bueno, en etapas tempranas de la vida, en las primeras semanas, los primeros meses, sobre todo a nosotros los seres humanos, bueno, también a los perros y a los gatos, somos sometidos a procesos de inmunización. Es decir, nos empiezan a aplicar vacunas que nos contrarrestar algunas enfermedades, como ya todos lo sabemos. Entonces, la aplicación de algunas de estas, bueno, la aplicación de vacunas en algunos sujetos llega a provocar severas reacciones. En la mayoría de nosotros probablemente nos provocó alguna elevación de la temperatura, tal vez ligera o un poquito más alta, pero en algunos la elevación es severa. Ajá. Entonces, ya saben, ¿no? Cuando probablemente les toquen pocos años, ¿no? Aquellos que vayan a tener hijos, vayan a tener bebés, cuando vayan al pediatra y les apliquen las primeras vacunas a sus bebés, el pediatra les va a decir, no, ¿sabes qué? Llegando a la casa, inmediatamente acuesta a tu bebé en la cuna, en la cama, y nada más déjalo con su pañalito. Quítale la cobija, quítale la chambrita y tal. Y tómale la temperatura. Si compruebas que le ha subido la temperatura, inmediatamente métete a la regadera con él y quédate ahí durante 15, 20 minutos con el agua tibia nada más, no el agua fría, el agua tibia. Y ya con eso es suficiente pues para que la temperatura normal se recupere, sin tenerle que dar ¿qué le dan a los niños? El tempra, ¿verdad? Gotitas de tempra y acetaminofén y sin tener que darles eso. Ajá. Pero bueno, hay niños que les sube mucho la temperatura y sí les tienen que incluso dar medicamentos. Y que por efectos, no solo de la elevación de la temperatura, sino también de algunos de estos medicamentos, algunas de las nefronas se empiezan a dañar o muchas otras se pueden llegar a morir. Entonces, en ese sentido, es que la función renal total se puede empezar a perder en etapas muy tempranas de la vida. Entonces, es por eso que algunos investigadores, algunos autores, rechazan este concepto, ¿verdad? De función renal total, porque prácticamente deja de existir muy pronto, ¿no? Lo que sí existe para todos es la función renal adecuada, que puede ser el mismo sujeto, el mismo cachorro, el mismo bebé, que a lo mejor tuvo fiebre, calentura, como dicen las señoras, en algún momento, y esto le hizo perder la función de cierto número de nefronas,
pero que sin embargo no afectó la función renal. Ajá. Es decir, a lo mejor en un perro, ¿no? De 800,000 nefronas, a lo mejor le aplicaron la primera triple o tal vez la quíntuple, no sé, la que le haya querido aplicar el veterinario, el médico veterinario, y con eso perdió unas 10,000, 20,000 nefronas o menos. Pero eso no afectó su función renal total. Hay situaciones en las, bueno, ya más específicas, en las cuales sí se puede afectar la función renal y que, bueno, tal vez no se vaya a mantener o a recuperar esta función renal adecuada. Y situaciones como algunas que ya hemos mencionado, como los procedimientos anestésicos, situaciones de cuadros de deshidratación o episodios febriles, ¿verdad? Que pueden ser en etapas tempranas de la vida o más adelante por cualquier proceso de enfermedad. Entonces, durante o después de estas situaciones, esta función renal adecuada se puede ver afectada y puede incluso ir disminuyendo, ¿no? Entonces, eso es importante también considerarlo. Bueno, lo que se conoce como enfermedad renal. Esto se refiere a cambios patológicos que ocasionan daño del parénquima renal y van a alterarse. Se pueden llegar a alterar todas sus funciones, ya sean de tipo reguladoras, excretoras o endocrinas. Ajá. Si el paciente se diagnostica y se trata correctamente, el paciente puede retornar, bueno, en teoría, bueno, aquí lo menciono porque también otros autores no dejan de mencionar la función renal total, aquí la menciono. Entonces, si el paciente se recupera del proceso de enfermedad, puede retornar a función renal total o puede progresar o quedar en función renal adecuada, ajá, o si no se recuperó, no se trató, no se diagnosticó correctamente y no se trató a tiempo el proceso de enfermedad, el paciente puede caer como ya lo hemos dicho varias veces, en una situación de insuficiencia renal, que puede ser aguda o crónica según el proceso de enfermedad, o también, bueno, peor aún, el paciente, si no se diagnosticó correctamente a tiempo y se trató correctamente, pues el paciente puede morir, ¿no? Entonces, cualquier proceso de enfermedad puede tener esta secuencia o tener este devenir, ¿sale? Aquí vamos a aclarar estos dos conceptos que son los que más nos interesan por ahora. Azotemia o azoemia, también se le llama azoemia, ¿no? Se refiere a un exceso, como ya lo dijeron, de productos nitrogenados en la sangre. Ajá. Este incremento puede ser por causas renales o extrarrenales. Y aquí lo importante, la azoemia o azotemia es un es un diagnóstico de laboratorio. ¿Por qué se considera de esa manera? Porque durante la azotemia no se llegan a presentar signos clínicos. Ajá. Solo se van a presentar incremento de estos productos nitrogenados, principalmente la urea y la creatinina. Que lo importante de esto, para nosotros los clínicos, es que el incremento, bueno, la azotemia o el incremento de la urea y la creatinina van a ser indicadores de la caída de la tasa de filtración glomerular, de lo que tanto hemos estado hablando, ¿sale? Entonces aquí lo importante es esto, que la azotemia se va a presentar por incremento de estos analitos y no vamos a observar signos clínicos. Ajá. Solo lo vamos a considerar como un diagnóstico de laboratorio. ¿Sí? Lo enfatizo de esa manera porque la uremia es esto. La uremia se refiere a la sumatoria de signos clínicos y de anormalidades bioquímicas junto con la disminución significativa de nefronas funcionales. Ajá. Este cuadro incluye manifestaciones, puede incluir manifestaciones extrarrenales de falla renal, es decir, signos clínicos de otros sistemas orgánicos. Es decir, aquel paciente que está presentando, como ya comentamos un poquito, gastroenteritis urémica, pues va a presentar vómito, va a presentar hiporexia o anorexia,
puede presentar melena, como ya mencionamos, en fin, y así signos clínicos de diferentes sistemas orgánicos. Otro concepto es que la uremia es un síndrome tóxico polisistémico, y que ocurre como resultado de insuficiencia renal. Un paciente que ya presenta uremia es un paciente que ya podemos considerarlo que está en una situación de insuficiencia renal. Entonces, un paciente con, bueno, la uremia la debemos de considerar como un diagnóstico clínico, a diferencia de la azotemia o azoemia, que la consideramos nada más un diagnóstico de laboratorio. ¿Por qué? Porque aquí nada más estamos confirmando que están incrementados los productos nitrogenados, en tanto que en la uremia están incrementados también esos productos nitrogenados y otros, y además se puede presentar un gran número de signos clínicos como estos, ¿verdad? Que estos signos clínicos de uremia, pues van a variar dependiendo de diversos factores, como puede ser esto, ¿no? Retención de sustancias normalmente excretadas, como pues ya dimos como ejemplo la urea, la creatinina, el ácido úrico, el fósforo, en fin, y otros muchos analitos. Pueden presentarse los signos de uremia por desequilibrios electrolíticos y ácido base, por hipertensión, por hipotensión, por lo que quieran, ¿eh? Entonces, y aquí hay algunos de ellos. Bueno, ya habíamos mencionado algunos, pero aquí hay más, ¿verdad? Encefalopatía urémica, gastroenteritis urémica, leucopenia, úlceras, estomatitis, gerostomía, en fin, una gran variedad de signos clínicos. Por eso es que es bien importante saber abordar casos como estos, ¿verdad? Casos sospechosos de insuficiencia renal. Porque si nos empezamos a basar en los signos clínicos por separado, como son signos clínicos que se originan en diferentes sistemas orgánicos, esto nos puede llegar a desorientar. Entonces, vuelvo al principio de la primera transparencia, en donde clasificamos como estrategia, debemos de separar los signos clínicos específicos de los inespecíficos. Y una vez clasificados, organizados de esa manera, a manera de relación, como lo hacemos con nuestra lista general de problemas, pues los empezamos a correlacionar, como cuando hacemos nuestra lista maestra. Y de esa manera es más fácil poder llegar a un diagnóstico, sin desorientarnos en lo absoluto. ¿Ok? Déjenme ver qué sigue. Nada más, insuficiencia renal. Vamos a terminar nada más con los conceptos por hoy y ya mañana empezamos con la insuficiencia. Insuficiencia renal, y ya lo habíamos dicho, se refiere en términos cualitativos y cuantitativos a la pérdida de la función del 70 o hasta el 75% de los nefrones, lo cual obviamente va a originar alteraciones de todo tipo en las funciones reguladoras, excretoras y endocrinas. Entonces, el dato importante es el cuantitativo. Cuando un paciente ha perdido del 70% o más de sus nefronas, lo debes de considerar como un paciente que está en una situación de insuficiencia renal. ¿Y cómo vamos a saber esto, que ha perdido más del 70% de las nefronas? Bueno, pues por toda la información que vamos obteniendo. Los signos clínicos específicos, los inespecíficos, la historia y toda la información que el paciente, que el propietario nos va dando y la que vamos obteniendo del paciente y después del laboratorio y tal vez hasta del gabinete. Como lo vimos en el caso clínico que revisamos para el cierre del primer capítulo. ¿Ok? La insuficiencia renal, bueno, aquí una forma muy rápida para saber en qué consiste. Para llegar al diagnóstico presuntivo de esta, aquí está el diagnóstico presuntivo de insuficiencia renal. Se confirma, ¿se acuerdan del caso que vimos? Cuando existe uremia, es decir, el paciente presentaba diferentes signos clínicos de origen en diferentes sistemas orgánicos, presentaba azotemia, es decir, estaba incrementada la urea y la creatinina, y su gravedad específica estaba isostenúrica, es decir, se movía en un rango de 1,007 a 1,013. Esto es isostenúrico, ¿ok? Entonces es una forma de, un resumen rápido para considerar que mi paciente se encuentra en una situación de insuficiencia renal. Ok, entonces vamos a dejarlo aquí y ya mañana iniciamos ya concretamente lo que es
insuficiencia renal. Vamos a empezar comparando la insuficiencia renal contra la aguda, perdón, la insuficiencia renal aguda contra la crónica, y ya luego las dos las vamos diseccionando poco a poco para su mejor comprensión. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, Doc, de mi parte todo bien. No, doctor. Todo bien, doctor. Anden pues, entonces, repasen todo lo que vimos hasta ahorita, si pueden leer un poquito ya directamente de insuficiencia renal, y ya mañana continuamos con esto. A ver si ya con esto acabaremos a más tardar entre mañana y el jueves, y tal vez para el viernes ya estemos empezando con sistema cardiovascular. Vamos bien en los tiempos hasta ahorita. Y para el jueves, bueno, ya saben, jueves y viernes empiezan a hacer ustedes sus presentaciones. Ya saben a quién le toca el jueves y a quiénes les toca el viernes, ¿ok? Ay, déjenme nada más checar rápidamente el correo, porque mañana es el primer martes del mes. Mañana estamos aquí. A primero, ¿verdad? A primero. A primero, doctor. Entonces ya ven que, como les decía al principio, soy miembro del comité académico de posgrado y tenemos nuestra reunión. Déjenme checar rápidamente el correo para saber si voy a tener reunión o no. Aquí está. Un segundito. Bueno, hasta ahorita no me ha llegado ningún aviso de que vayamos a tener reunión. Seguramente no vamos a tener, porque siempre si hay asuntos que discutir o que comentar, nos los envían desde la semana anterior y ya se confirma que sí va a haber reunión, y ahorita pues no tengo ningún aviso. Entonces lo más seguro es que no tengamos. Si durante la tarde me llega algún aviso, como sea, yo abro la sesión mañana, les aviso nada más que no se vayan, que nos vemos media hora después o a más tardar a la 1 y volvemos a entrar, ¿sale? Pero bueno, hasta ahorita parece que repito, no tengo ningún aviso, y lo más probable es que no haya reunión. Entonces, para que entremos de manera normal mañana a la clase a las 12, ¿sale? Cuídense mucho y pasen buena tarde. Nos vemos mañana. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Estén muy bien. Doctora, a mí me tocó vacunarme el día que dio la fecha de las presentaciones. ¿Cree que me